With so many options, why choose Arizona State University? For me, the only online option was ASU because of the quality. Their faculty was really involved with their students and care about your personal journey. The dedication to my personal development from my professors, that's been extremely valuable to me. Earn your degree from the nation's most innovative university. Online. That's a degree better. Explore more than 300 undergraduate, graduate, and certificate programs at asuonline.asu.edu. Bienvenidos una vez más aquí a nuestra conversación sobre justamente lo que es la tolerancia, el uso de palabras en contextos diferentes, o mejor dicho, el uso de palabras de la Biblia que nosotros las aplicamos con los conceptos actuales y que muchas veces nos generan confusión. En el video pasado yo hablé sobre la tolerancia justamente de una manera general y yo quiero hoy mostrar el aspecto de la tolerancia con relación a otras religiones, no solo sobre las religiones fuera del cristianismo, sino también sobre los diversos conceptos que se mueven a través del cristianismo, las propias sectas cristianas. Pero vamos a comenzar con los de afuera, ¿no? Con las otras creencias, las otras religiones que no tienen nada que ver con el cristianismo. Comúnmente se dicen que todos los caminos llevan a Dios, siguiendo aquel dicho de que todos los caminos llevan a Roma. Lógico que en la época del Imperio Romano ellos hicieron que todos los caminos, sean rutas terrestres o marítimas, tuvieran en Roma una especie de hub, lo que hoy es el hub en términos de aeropuerto. Y claro, las vías principales, como un sistema arterial donde Roma era el corazón, todas las vías terrestres, de una manera u otra, estaban conectadas con el Imperio Romano. Una manera muy fácil de interconectar el imperio para establecer comunicaciones eficientes. Y las rutas marítimas también eran más o menos parecidas, usando el mar Mediterráneo, como ellos lo llamaban el Mare Nostrum o el Mar Nuestro. Ellos hacían que los comercios y todo tuvieran en Roma su punto más neurálgico. Pues bien, eso se traslada a las religiones y pensamos que Dios es Roma y todas las religiones son los puntos del Imperio Romano y decimos, bueno, todas las religiones llevan hasta Dios. Si eso es verdad, nosotros podemos ver el Antiguo y el Nuevo Testamento y entender que hay una discrepancia con relación a lo que está escrito allí. En el Antiguo Testamento nosotros vemos que cuando el pueblo de Israel iba a tomar la tierra prometida, una de las cosas que Dios le dijo al pueblo de Israel que no hiciera era justamente copiar el sistema de culto de las naciones alrededor, las naciones que iban a estar en Israel, que no copiaron sus dioses ni la manera de culto, ni siquiera indagaran al respecto de eso. Como para decir, bueno, ¿qué es lo que ellos hacen para nosotros innovar en nuestro culto al Señor? Y el Señor dice, no, Señor, ustedes no van a hacer eso, ustedes no van a andar como las otras naciones. La ley es suficiente para buscarme. Si todas las naciones, si todos los dioses de las naciones sirvieran para adorar a Dios, ¿por qué Dios le dijo al pueblo de Israel que destruyeran los altares, que acabaran con los postes ídolos e inclusive que la vida de los sacerdotes de las religiones paganas deberían ser aniquiladas? Eso es un buen punto que podemos pensar. Y bueno, alguien puede decir, bueno, ese es el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento no hay eso. Bueno, ¿Jesús no dijo nada sobre eso? No, básicamente no, porque Jesús estaba en otro ambiente. Jesús estaba en el ambiente de los judíos, le estaba mostrándose como el Mesías para que los judíos tuvieran la transición de la fe. En realidad, que ellos continuaran la fe ahora viendo el cumplimiento de las promesas del Antiguo Testamento en él. El pueblo de Israel no lo hizo y ahí se funda el judaísmo. Y esa es otra historia. Y lo vamos a ver más adelante. Pero bueno, vamos a retomarlo, sí, vamos a retomarlo para no volver al judaísmo, aunque cuando hablemos del cristianismo, el judaísmo vuelve. Pero, ¿cómo lo vemos de esta manera? Cuando Pedro predica en Pentecostés, Pedro les dice, arrepiéntanse porque el Mesías ya vino. Pedro no solamente le dijo, oye, esta es la misma fe, sigan como están, nosotros estamos como estamos porque estamos adorando al mismo Dios. Pedro hace una separación y dice, ustedes están adorando a Dios sin las promesas. Nosotros vemos las promesas de Dios en Cristo. Si quieren seguir buscando al Dios de sus padres, la solución es arrepiéntanse, crean en el Mesías y vengan a nosotros. Entonces Pedro y Juan y el mismo Pablo hace una separación entre los judíos y
y la iglesia compuesta por judíos y gentiles, al decirles que si ellos continúan en la incredulidad, Dios se va a apartar de ellos. Lo vemos eso en Juan capítulo 1, cuando Juan dice que Jesús vino a los suyos y los suyos no le recibieron, pero a todos los que creen en Él, a los que confiesan su nombre, Dios le dio la autoridad de que sean hechos hijos de Dios, los que no nacieron de carne y sangre, ni de voluntad de hombre, sino de Dios. ¿Qué es lo que Juan está diciendo? Juan está diciendo en Juan 1, del 11 al 13, que Jesús vino a los judíos, aquellos por los cuales la ley vino, de donde vienen los patriarcas, como Pablo le escribe a los romanos, pero ellos lo rechazaron. Entonces, ¿quién es ahora hijo de Dios? No es aquel que nació judío, o como Pablo le dice a los romanos, no es por la circuncisión hecha de carne, sino todo aquel que cree en Jesús y confiesa su nombre es un hijo de Dios. Entonces no bastaba seguir la ley, y por eso el autor de Hebreos va a decir que la ley fue abolida. El sistema de sacrificios, el sistema sacerdotal, eso fue abolido porque Cristo lo cumplió. Entonces hay una separación entre la religión judaica y el cristianismo. Y por el Nuevo Testamento entendemos que quien sigue la religión judaica está fuera del Señor, está fuera de la nueva alianza. Y la nueva alianza, como vuelve a decir Hebreos, hace que la antigua alianza quede inválida. O sea, aquel que sigue el judaísmo no alcanza a Dios. Tiene que ir al Padre por medio de Jesús. Por eso es que la idea del mediador es tan importante. Sacamos el judaísmo de historia y vamos entonces con los viajes misioneros de Pablo por todas las regiones del Imperio Romano. Que si todos los caminos llevan a Dios, Pablo, cuando le fue ofrecido el sacrificio, él siendo Hermes y Bernabé siendo Zeus, en Iconio y Listra, le ofrecen el sacrificio, ellos pudieron haber dicho, bueno, háganlo que de todas maneras Dios lo recibe. Y no fue así. Lo que ellos dijeron, rasgaron las vestiduras y les dijeron, no hagan eso. ¿Por qué? Porque esa adoración a dioses vanos que ustedes están haciendo no es al mismo Dios. Y les predicó a Cristo. Los judíos fueron y Pablo fue apedreado. Cuando Pablo va a Atenas, ve el número de dioses y Pablo ve la inscripción al Dios desconocido. Y Pablo les dice, ustedes son bien religiosos porque ustedes adoran muchos dioses, pero yo les quiero hablar de aquel Dios que ustedes quieren adorar pero que no conocen. Y les habla de Jesús. Entonces, ¿qué vemos? Vemos justamente que Pablo les dice, o como dice en otro texto, y creo, si recuerdo bien, que son las palabras de Pablo a los atenienses, que Dios no tomó en cuenta el tiempo de la ignorancia, sino que ordena a todo hombre en todo lugar que se arrepienta, porque Dios ha determinado un día en que juzgará al mundo por medio de aquel varón que él determinó anticipadamente, que era Jesús. Y sí, fue a los atenienses en Hechos capítulo 17. Entonces, en todo momento, Pablo les dice, ustedes tienen que dejar de buscar a los dioses de madera, de piedra y de palo y busquen a aquel que creó todas las cosas. Es tanto así que, si recuerdo bien, fue en la ciudad, no sé si fue en Éfeso o en Tesalónica, aquí si no me recuerdo, los convertidos, lo primero que hicieron fue que pegaron todos los libros de las religiones paganas que ellos adoraban, y la magia y la brujería, y los quemaron. Si todos los caminos llevan a Dios, ¿por qué ellos simplemente no dejaron eso? Cuando nosotros vemos en la Biblia la manera como está escrito, vemos 1 Corintios, cuando Pablo dice que aquel que adora un ídolo está adorando a los demonios y no a Dios, vemos que sí hay una separación entre el Dios del cristianismo y los dioses de las otras religiones. Entonces, bíblicamente, como cristiano, yo no puedo aceptar la idea de que todos los caminos, todas las religiones llevan al mismo Dios. Lo que me lleva, por otro lado, a las sectas cristianas. Y yo puedo decir, bueno, cualquier secta cristiana sirve. Y aquí yo puedo decir que no. Primera de Juan. Juan dice, lo que tocamos, apalpamos y vimos, tocante al verbo de vida. Juan está diciendo allí, porque había una secta en aquella época que decía que Jesucristo no se había encarnado, sino que Cristo simplemente tomaba una apariencia humana para hablar con los discípulos y después se fumaba, como si fuera, no sé, si fuera un fantasma que se materializaba. Por eso es que Juan dice, todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Es en el sentido de la confesión de aquel que predica el Evangelio, tiene que confesar que Jesucristo vino en carne, que Él es el Verbo encarnado, verdadero Dios, verdadero hombre. Ese es el aspecto. Entonces nosotros vemos, por otro lado, los judaizantes que le decían a los gálatas, a los filipenses, a los colosenses, que ellos también debían circuncidarse y guardar la ley. Y Pablo le dice a los gálatas, si ustedes se circuncidan,
de nada le sirvió Jesús. Jesús murió en vano. Y también eso está en la carta a los Hebreos. Entonces, el cristianismo judaizante también fue rechazado. Y así a lo largo del tiempo también no todo cristianismo lleva a Dios. No todo aquel, como dijo el propio Jesús, no todo aquel que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Entonces, el mismo Jesús es intolerante en ese sentido, porque Él va a decir, en aquel día me dirán, Señor, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre predicamos, en tu nombre hicimos obras. Y Jesús le dice, de cierto les digo, no los conozco, apártense de mí. Y en otro texto, ese es Mateo 7, y en Mateo 25, Jesús le va a decir a ese mismo grupo de personas, malditos vayan al fuego eterno porque tuve hambre, no me dieron de comer, tuve sed, no me dieron de beber, estuve enfermo, no me visitaste, estuve preso y no fuiste a verme. Y ellos le van a preguntar, ¿cuándo nosotros no hicimos eso? Y Jesús le dijo, cuando no lo hicieron a uno de mis pequeñiños, tampoco me lo hicieron a mí. O sea, no todo aquel que confiesa a Jesús realmente es un hijo de Dios. Entonces tampoco pensar que todos los caminos del cristianismo llevan a Dios es un pensamiento cristiano. ¿Cuál es la tolerancia bíblica en este aspecto? La tolerancia bíblica es que yo puedo convivir con personas de diferente fe. Puedo hacerlo, claro, porque si no tendríamos que aislarnos, ser como los monjes, la vida monástica, irnos para conventos y quedarnos allí. No, somos llamados a estar en el mundo, a vivir en el mundo, influenciar al mundo. La tolerancia está en que yo voy a convivir con ellos, yo voy a predicar el evangelio para ellos, persuadiéndolos para que conozcan a Jesús. Yo voy a hacer eso, yo lo voy a hacer. No puedo dejar de hacerlo. Alguien puede decir que eso es proselitismo. Si la persona cree que eso es proselitismo, bueno, que sea, pero eso lo tengo que hacer. Persuadir a hombres y mujeres de cualquier religión, de cualquier credo, que Jesús es el Señor. Yo debo hacer eso. La tolerancia está en que yo voy a hacer eso sin, aún mostrando el pecado de la religión que él cree, aún diciendo que los ídolos o las filosofías que él cree no son bíblicas, y si él pregunta si eso es de demonios, voy a tener que decir que sí, pero de cualquier manera, yo no quiero ofender a la persona, yo voy a mostrar la verdad. Si ella se ofende, es problema de ella. Yo voy a hablar la verdad en amor, yo no voy a apuntar el dedo, se lo voy a decir de mala manera. ¿Por qué? Porque yo quiero que ella conozca a Jesús, yo quiero que ella sepa que está en el camino equivocado. Es como si alguien está yendo para el precipicio y tú no se lo vas a decir porque simplemente no quieres que se ofenda. O sea, si le dices, mira, estás yendo al precipicio y él dice que no y se ofende, bueno, ¿cuál es el problema? O sea, tú vas a insistir porque tú no quieres que se muera. Es la misma circunstancia. Predicar el evangelio, decirle a la persona que está equivocada porque necesita a Cristo, es un acto de amor. Sí, para el tolerante no parece, pero lo es, porque es un acto de amor, porque yo quiero que ella conozca a Jesús, que esa persona reciba el evangelio y tenga la vida eterna. Yo quiero que esa persona tenga el perdón de los pecados, obtenga la vida eterna, viva la plenitud de la gracia de Dios y cuando muera pueda ir al cielo. Eso es un acto de amor. Tolerancia es decírselo, y si esa persona llega a decir que no, pues la vida sigue, seguimos siendo amigos y en otra oportunidad se lo voy a hablar. Tolerancia es conversar con él en un intercambio de ideas donde podamos, al final del intercambio de ideas, aunque él no se convierta, quedar en paz. ¿Por qué? Porque la discusión fue en el ámbito de las ideas, aunque yo quiero que esa persona se convierta. Entonces siempre va a haber ese lado, como le pasó cuando Pablo habló con Festo y con Félix, que ellos quedaron, uno quedó diciéndole, Pablo, te estás volviendo loco, y el otro le dijo, pero tú quieres que yo sea cristiano. Y Pablo le dijo, claro que yo quiero. O sea, esa es la vida que tenemos. Yo puedo y yo debo vivir en un mundo que va a ser hostil a mi persona y a todo aquel que confiesa a Jesús, justamente por causa de que nosotros somos una piedra en el zapato. Es bueno aceptar eso. ¿Por qué? Porque en la medida que apuntamos a Jesús, la santidad de Dios, la justicia de Dios, el pecado y todo eso, la persona se va a sentir señalada. Pero la buena noticia para esas personas es que nosotros hacemos eso no porque seamos superiores, sino porque nosotros sabemos lo que es estar del otro lado y sabemos lo que es estar de este lado. Sabemos lo que es una vida de pecado y sabemos lo que es tener los pecados perdonados. Entonces, la manera como abordamos a la persona no es desde el punto de vista de un juez que quiere condenar a la persona,
sino desde el punto de vista de un médico que quiere dar la medicina a aquella persona porque esa medicina ya funcionó en mí. Y de hecho, yo ainda estoy recibiendo dosis de esa medicina cada día. Entonces, esa es la verdadera razón. Entonces, mi predicación será una predicación con gracia, con misericordia, con verdad, pero al mismo tiempo, y si es posible, con lágrimas de dolor, o con lágrimas de arrepentimiento, o con lágrimas de alegría por causa de la obra de Jesús. Cuando nosotros entendemos eso y practicamos esa predicación más íntima, con un sentido más sublime de las cosas, no voy a decir que va a ser mejor, debería ser mejor, pero cada corazón es cada corazón. Sin embargo, no deje de predicar el Evangelio, aunque las personas digan que eres un intolerante. Eso no es problema nuestro. Los apóstoles fueron perseguidos, la iglesia ha sido perseguida hasta el día de hoy. Si alguien cierra la puerta o deja de hablar con nosotros por causa de que decimos que solo el cristianismo es la verdad y solo el Evangelio tiene la verdad, pues hagamos como dice Jesús. Alabemos al Señor, alegrémonos. ¿Por qué? Porque así también sucedió con los profetas en la antigüedad. Entonces, no tenga miedo de ser calificado de intolerante porque usted no sigue la tolerancia predicada por ellos. Sí, entienda que somos llamados a predicar el Evangelio. No sea fastidioso demasiado, pero cuando tenga que hablar del Evangelio, hágalo sin temor. Confíe en la gracia de Dios. Y el resultado no depende de nosotros, depende de la acción del Espíritu en la vida de ellos. Eso es todo por este momento. ¿Tenemos más para hablar de tolerancia? Sí, este solo fue el aspecto religioso. Y después de la tolerancia hablaremos de otras palabras que también tienen un sentido contrario a aquello que en la Biblia está. Hasta entonces, escúchenos por las plataformas de YouTube, Spotify, Deezer, iBooks también. Y no deje también de inscribirse en nuestros canales y medios de comunicación. Que Dios te bendiga y hasta la próxima. ¿La luz check engine de tu vehículo está encendida? Podemos ayudarte con O'Reilly Veriscan. Es gratis y provee un informe con soluciones basadas en más de 650 millones de escaneos verificados por técnicos maestros certificados ASE. Y si necesitas ayuda, podemos recomendarte un taller. Pregunta por O'Reilly Veriscan. O'Reilly Auto Parts.